El pasado día, el Parlamento español fue testigo de una intervención que pasará a la historia por su crudeza y sinceridad descarnada. Pablo Fernández, portavoz de Unidas Podemos en Castilla y León, rompió los moldes del discurso político habitual y se lanzó a un ataque directo y sin contemplaciones contra Vox y su líder, Santiago Abascal. Lo que empezó como una crítica política se transformó rápidamente en un vendaval de palabras que dejó a muchos con la boca abierta. Con una voz firme y sin titubeos, Fernández definió a Abascal como un parásito, y afirmó que Vox y su liderazgo no son más que lacayos y sanguijuelas del poder. Esta descripción, dura y gráfica, no solo buscaba provocar a la derecha, sino que apuntaba al corazón de la estrategia política del partido ultra. Fernández señaló que Vox no es un actor político que aporte soluciones, sino una fuerza que se nutre del odio, la división y la polarización, alimentándose a costa de la sociedad española. Este discurso no solo iba dirigido a Vox, sino también a todo aquel que cree que el ascenso de la ultraderecha es algo pasajero o un fenómeno inocuo. Fernández dejó claro que Vox es un problema real que ha calado en ciertos sectores de la sociedad gracias a su retórica populista y su capacidad para sembrar miedo y desconfianza. No es solo un partido político, es un parásito que se aferra al sistema para crecer, sin importarle nada más que sus propios intereses y la perpetuación del odio, afirmó con contundencia. En su intervención, Fernández detalló que la táctica de Vox es siempre la misma: fomentar la división social, enfrentando comunidades, sectores sociales y regiones, con la intención de debilitar el tejido democrático y avanzar en su agenda autoritaria. No hay proyecto, no hay futuro, solo manipulación y juego sucio, añadió. También criticó que Vox se escude en el discurso de la defensa de España cuando, según él, solo están defendiendo sus privilegios y los de sus aliados económicos. Este momento fue acompañado por reacciones intensas en la Cámara. Mientras Fernández hablaba, en la bancada de Vox se notaba la incomodidad y la rabia, con gestos y murmullos que no podían ocultar el impacto de esas palabras. Los gritos y reproches posteriores demostraron que Fernández había tocado un nervio sensible. La audacia de llamar parásitos y lacayos a un partido con representación parlamentaria rompió los códigos tradicionales y elevó la confrontación a otro nivel. Pero lo que realmente marcó esta intervención fue la ruptura del tono habitual de moderación que algunos políticos intentan mantener para no exacerbar tensiones. Fernández optó por un estilo frontal, sin eufemismos ni palabras suaves, dejando claro que su intención era denunciar sin miedo y sin medias tintas. Un discurso que, por un lado, ha sido aplaudido por muchos sectores de la izquierda y de la sociedad civil, pero que también abre un debate sobre los límites del discurso político en democracia. Además, Fernández aprovechó para criticar también a quienes desde el PP intentan normalizar o colaborar con Vox, advirtiendo que hacerlo es legitimar el discurso del odio y las políticas regresivas. Cuando el PP se alía con Vox, están hipotecando el futuro del país, sentenció. Para él, la estrategia del bipartidismo tradicional que mira hacia la ultraderecha como un aliado táctico es un grave error que debe ser cuestionado y denunciado sin descanso. Este episodio refleja, en definitiva, un cambio en la dinámica parlamentaria. Una izquierda que decide plantar cara con palabras duras, que no se arruga frente a la ultraderecha y que está dispuesta a confrontar sin miedo las ideas y métodos de Vox. El choque de visiones no es solo político, sino también de valores y de concepciones sobre qué tipo de sociedad queremos construir. La réplica de Vox fue inmediata y no tardó en incendiar aún más el debate político. Santiago Abascal, líder indiscutible del partido, no tardó en salir a defenderse, catalogando las palabras de Fernández como una muestra más de odio y sectarismo irracional de la izquierda que solo busca criminalizar al adversario. En una rueda de prensa posterior y a través de sus redes sociales, Abascal acusó a Fernández de promover la violencia verbal y de intentar deslegitimar a quienes piensan diferente, posicionándose como víctima de una agresión injustificada. Vox aprovechó para presentar la intervención de Fernández como un intento de intimidación política, intentando levantar un discurso victimista que suele funcionar muy bien entre sus bases más radicales. Además, varios diputados de Vox salieron a calificar a Fernández de sinvergüenza y despreciable, acusándolo de usar insultos baratos para tapar la falta de ideas y de romper la convivencia democrática con un discurso agresivo e incendiario. En el Parlamento, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Las fuentes consultadas dentro del PP y de Vox admitieron que esta pelea verbal complica aún más la relación entre los partidos y la posibilidad de acuerdos futuros, ya sea para temas sociales o económicos. Los pasillos se llenaron de comentarios críticos sobre la falta de diálogo y el riesgo de que la política se convierta en un escenario de confrontación constante, sin espacio para la negociación. En este escenario, los medios de comunicación y las redes sociales no tardaron en viralizar la intervención de Fernández y la respuesta de Vox,
generando un debate intenso sobre la conveniencia o no de este tipo de discursos. Algunos expertos en comunicación política aseguran que Fernández ha sabido conectar con una parte de la ciudadanía que está harta de los discursos tibios y que exige claridad y firmeza, aunque eso suponga crispación. Por otro lado, analistas advierten que esta dinámica de confrontación sin límites puede ser peligrosa para la estabilidad democrática, ya que exacerba las divisiones sociales y dificulta la construcción de consensos básicos. La política española, dividida y fragmentada, se enfrenta a un momento en que la polarización parece aumentar en lugar de disminuir. Incluso algunos dirigentes socialistas y de otras fuerzas políticas expresaron preocupación por el tono y la intensidad del choque, llamando a la calma y a la responsabilidad para no caer en un enfrentamiento destructivo. La pregunta es si estas voces serán escuchadas o si la espiral de ataques seguirá creciendo. Además, las consecuencias no solo se quedan en lo discursivo. Este tipo de episodios influyen en la percepción ciudadana y en el comportamiento electoral, polarizando aún más a los votantes y dificultando la gobernabilidad. En un momento en que España necesita diálogo para afrontar retos como la crisis económica, la pandemia o la reforma política, estas tensiones dificultan el camino. El duro enfrentamiento entre Pablo Fernández y Vox no es un simple rifirrafe político, sino una muestra clara de la creciente polarización que vive España. La forma en que Fernández ha llamado parásitos a Abascal y su partido no solo busca denunciar la actitud que consideran destructiva de Vox, sino también activar a una base progresista que ya está cansada de la amenaza ultraderechista. Sin embargo, esta agresividad en el lenguaje también puede agravar las divisiones y dificultar el diálogo necesario para gobernar. Desde la irrupción de Vox, España ha visto cómo la política se ha fragmentado y se ha endurecido el discurso público. El nacionalismo extremo y la retórica populista de Vox han generado preocupación y rechazo en muchos sectores, pero también una consolidación firme de su electorado. Frente a esto, voces como la de Pablo Fernández intentan plantar cara sin medias tintas, dejando claro que consideran a Vox un peligro real para la democracia y los derechos sociales. Pero el choque no solo es político, también social. La crispación se traslada a la sociedad civil, aumentando la desconfianza en las instituciones y dificultando la convivencia. Cuando los políticos elevan el tono y usan insultos, en lugar de buscar puentes, el resultado es un país más dividido y con menos capacidad para encontrar soluciones comunes. En este escenario, los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Al viralizar estas polémicas, amplifican la confrontación y la convierten en espectáculo. Esto puede distorsionar la percepción pública, haciendo que la política parezca solo una lucha sin fin, donde lo importante es quien grita más fuerte, y no las propuestas concretas para mejorar el país. A pesar de los riesgos, la postura de Fernández puede ser vista como un llamado de alerta necesario. Frente a un crecimiento de la ultraderecha con discursos que muchos consideran peligrosos, hay quienes piensan que es imprescindible plantarles cara sin suavizar el mensaje. Esto puede fortalecer a la izquierda y movilizar a quienes temen un retroceso en derechos y libertades. Pero también supone un reto: ¿cómo mantener firmeza y contundencia sin caer en la polarización extrema que paraliza la política? ¿Podrá la izquierda crecer en votos sin alienar a sectores moderados? ¿Cómo reaccionará Vox ante esta ofensiva sin radicalizarse aún más? Estas preguntas son claves para el futuro político de España. El choque Fernández-Vox simboliza una encrucijada: o se fortalece una respuesta democrática que defienda la convivencia y los derechos, o la sociedad se fragmenta aún más, abriendo la puerta a conflictos sociales y políticos más profundos. La responsabilidad, en última instancia, recae en todos: políticos, medios y ciudadanos. La política española está en un momento decisivo donde cada palabra importa y donde la forma de afrontar estas tensiones marcará el rumbo del país. Salud y lucha.